¿Cómo están? Bienvenidos. Continuamos con esta serie de videos en la cual estamos aprendiendo fundamentos de programación usando Java. Dentro del marco conceptual y lo importante que es ciertos conceptos para entrar plenamente a la parte de código, vamos a ver acá los tipos de datos, ¿no? Java soporta ciertos tipos de datos, por ejemplo, los datos tipo enteros. Estos datos se utilizan para números sin fracciones, o sea, números que no tienen decimales. Dentro de estos tipos de datos tenemos el dato tipo byte, el short, el int y el long, que es el más grande. También tienen los tipos de datos reales o punto flotante. Este tipo de datos ya almacena números con parte fraccionaria, o sea, decimales. Dentro de estos tipos de datos tenemos float y double. También tenemos el tipo booleano, ¿no? En el cual va a almacenar true o false, que va a ser verdadero o falso. Este tipo de datos es tipo especial, ¿no? También tenemos el tipo char. El tipo char almacena caracteres alfanuméricos, o sea, puede almacenar letras o números. Una vez que hemos determinado y conocido los tipos de datos, ahora necesitamos conocer cómo almacenar estos datos, y para esto hacemos uso de las variables. Las variables son esos contenedores en el cual nos van a permitir almacenar los datos que acabamos de ver hace un momento, ¿no? La declaración de las variables vendría a ser la siguiente. Cuando vamos a declarar una variable, necesitamos fundamentalmente colocar el tipo de dato, el tipo de variable, luego viene el nombre. El nombre está dentro de la estructura y la nomenclatura de nombre, o sea, en el nombre yo no puedo colocar, por ejemplo, no puedo colocar caracteres especiales, tildes, espacios, la letra ñ, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estoy declarando una variable que se llama precio y el tipo de dato es double, ¿no? También, por ejemplo, puedo declarar acá una variable llamada base y altura, o sea, puedo declarar dos variables separadas por comas que son de tipo float. Acá, por ejemplo, estoy declarando una variable que es entera y que se llama edad. Por ejemplo, vendría a ser un mal ejemplo. No se podría declarar una variable de esta forma, porque yo estoy declarando acá una variable char y le estoy colocando un tilde en carácter. Entonces, de esta forma no se puede declarar una variable, tendría que ser sin tilde. Acá estoy declarando una variable nombre que es de tipo string, ¿no? String almacena cadenas. Y estoy declarando, por ejemplo, una variable llamada sw que es de tipo boolean o booleano. También se puede inicializar las variables al declararlas. Por ejemplo, acá estoy inicializando a la variable c con el valor 10, que vendría a ser entero. Acá estoy inicializando esta siguiente variable llamada presión, que es de tipo float, con el valor 12.90. Acá estoy inicializando, por ejemplo, la variable llamada encontrado, que es de tipo boolean. Lo estoy inicializando como false o falso. Y apellido, que es de tipo string, que lo inicializo, por ejemplo, con este apellido, Carranza. Entonces yo puedo declararlas, pero también las puedo inicializar. También Java soporta lo que son las literales, ¿no? Las literales son como estos caracteres de escape que se colocan dentro de una cadena y puede ejecutar algo. Por ejemplo, si quiero colocar una nueva línea o un enter, puedo colocar el /n. Acá tenemos un conjunto de literales que podemos utilizar. Por ejemplo, estas literales se utilizan dentro de las cadenas, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, una cadena, justamente se llama cadena, que es de tipo string, en la cual estoy colocando esto es /n, una prueba /n de caracteres /n. ¿Qué es lo que va a hacer esto? El /n veo que es una línea nueva, o sea, es un enter. Entonces, cuando esto se ejecute y se compile, una prueba va a salir en la siguiente línea y de caracteres en la siguiente línea. También tenemos operadores de asignación, que es el igual. Sirve para asignar valores a las variables.
La sintaxis sería variable igual valor. Acá tenemos unos ejemplos, ¿no? X, por ejemplo, igual 10, le estoy asignando el valor 10 a la variable X. W a carácter, 10 a la variable A, y A por 10 estoy asignándole a la variable A, ¿no? Entonces para eso utilizo el operador de asignación igual. También cuando queremos utilizar comentarios dentro del programa utilizaremos estos símbolos, ¿no? El slash y el asterisco, que es un comentario para varias líneas, ¿correcto? Eso el compilador de Java ignora todo esto, o sea, no lo compila. Y cuando queremos colocar una sola línea de comentario utilizamos la doble barra o el doble slash. Operadores aritméticos, ¿no? Java tiene 5 operadores aritméticos básicos, que vendría a ser la suma, resta, la multiplicación, que es el asterisco acá, la división, que es el slash, y el módulo, que es el símbolo de porcentaje. Por ejemplo, estoy declarando acá una variable de tipo entero llamada t, una variable de tipo float llamada r, y una variable de tipo a la cual le estoy asignando el valor 10, y a la variable b le estoy asignando el valor 4. Entonces le digo t es igual a 10 slash 4. Esto significa 10 entre 4, ¿no? Java por defecto en la división lo que se va a obtener es la parte entera de la división. Por eso es que 10 entre 4 acá el resultado me daría 2. O sea que este 2 se estaría siendo almacenado dentro de la variable t. Por ejemplo acá, si quisiéramos almacenar el decimal, tendríamos nosotros que utilizar conversiones, ¿no? Por ejemplo acá estoy diciendo 10f, como diciendo el número 10 pero en float, dividido entre 4f, que vendría a ser entre float, el resultado sería 2.5, porque ya va a almacenar la parte decimal. Ahora, si es que quiero hacer la conversión directa de una variable dentro de una operación, entonces colocaría acá entre paréntesis, le colocaría el tipo de dato al cual quiero que se convierta, porque recuerden que A es de tipo entero y B también es de tipo entero, pero el resultado R en este caso es de tipo float. Entonces, si yo quiero que el resultado sea de tipo float, pero estoy dividiendo dos enteros, entonces tengo que convertirlo. Para esto utilizo el tipo de dato delante de la variable entre paréntesis. Por ejemplo, acá le coloco float A entre float B. El resultado vendría a ser 2.5, almacenado en una variable R que es de tipo float también. Conversión de datos. Tenemos dos tipos de conversiones, la conversión implícita y la conversión explícita. Dentro de la conversión implícita, lo que no determina ningún inconveniente en sí, lo que tenemos es que si tenemos declarada, por ejemplo, una variable z que es de tipo short y una variable x que es de tipo bytes, ambos enteras, ¿no? Y luego tengo acá una asignación y le digo z es igual a x. Este x que es de tipo byte, le estoy diciendo que se asigne a una variable de tipo short. Acá no habrá ningún problema porque byte es menor que short. Entonces no hay ningún problema, se asigna directamente. No tenemos que hacer nada al respecto. Cuando se tiene este tipo de asignación utilizando estas variables, vendríamos a decir que es una conversión implícita. Ahora una conversión explícita sí es cuando queremos cambiar ya el tipo de dato a convertir, ¿no? Por ejemplo, acá tengo que una variable llamada resultado que es de tipo float y tengo otra variable valor que es de tipo double, ¿no? Pero yo quiero almacenar esta variable valor que es de tipo double dentro de una variable que es de tipo float. O sea, double es más grande que float, entonces no lo podría contener porque es más grande, ¿no? Entonces habría dificultades. Ahí tengo que utilizar la conversión explícita. Entonces, antes de la variable, que en este caso que es la variable valor, que es de tipo double, le coloco entre paréntesis float. De esta manera la estoy forzando a decirle, mira, el contenido de valor lo voy a convertir a float
y lo voy a asignar en la variable resultado, ¿no? Entonces, de esta forma le estamos diciendo a Java, mira, no te preocupes si hay pérdida de datos, ya eso corre por nuestra propia responsabilidad, ¿no? Operadores de incremento y decremento. Los operadores de incremento, que se utilizan con este símbolo, más, permite incrementar el valor de una variable en 1. Se puede usar el operador más variable o variable más. Por ejemplo, tengo acá la variable alfa, que tiene como valor 50, es de tipo entero, y yo le digo alfa más. Entonces le estoy incrementando en 1. Ahora el valor de alfa vendría a ser 51. Tengo acá, por ejemplo, la variable x, que es de tipo float, y le asigno 12.56. Y le digo más x, entonces ahora el valor de x vendría a ser 13.56, porque le estoy incrementando 1 a la parte entera. Lo mismo sucede en el operador de decremento, que permite disminuir el valor de una variable en 1. También puedo utilizar el operador menos variable o variable menos. Igual, tengo acá una variable w que vale 200.67, que es de tipo float, y le digo w menos, ahora el valor de la variable vendría a ser 199.67, porque le estoy disminuyendo 1, pero en la parte entera. Lo mismo en el siguiente ejemplo, tengo la variable t, que vale 34, y le digo menos t. Entonces ahora el valor de esta variable vendría a ser 33. Estructura de una aplicación en Java. Una vez que ya conocemos las partes conceptuales básicas, ahora vamos a ver cómo es que trabaja internamente un programa en Java, ¿no? Para esto, cuando uno crea un proyecto, que lo vamos a ver en el siguiente video, cuando uno crea un proyecto dentro de Java, nos va a crear siempre una función principal, la función main, en la cual dentro de esta función nosotros vamos a colocar todas las instrucciones o demás funciones o operadores que nosotros querramos utilizar. Entonces, entrada y salida por terminal. Cuando nosotros queremos leer algunos datos o mostrarlo por pantalla, nosotros vamos a utilizar, lo vamos a hacer de esta forma: system.out.println, cadena. Quiere decir que esta cadena que vamos a colocar acá, como es una cadena, debe ir entre comillas, ¿no? Esta cadena que va a ir acá se va a imprimir en la consola, por eso out.println. Por ejemplo, si se quiere mostrar el mensaje, esto es una prueba, se deberá escribir de esta forma: system.out.println, esto es una prueba, entre comillas. Si desea escribir un mensaje y el valor de una variable a la vez, porque recuerden, acá solamente estoy imprimiendo un texto, pero es probable que también necesite concatenar o unir una variable. Entonces tendré que hacerlo de esta forma: el área es dos puntos, como esta es la cadena que se va a mostrar en la consola, entre comillas, y luego le voy a concatenar el valor de la variable a. Lo concateno utilizando el signo más, le digo más a, ¿correcto? Lectura de datos. Cuando yo quiero leer datos, ¿no? por teclado, o sea, quiero que el usuario ingrese los datos, cuando yo ejecuto un programa, debo utilizar la importación llamada scanner, ¿no? Esto lo debo importar al inicio del programa. Ahora, en el programa se tiene que leer datos y se crea un objeto de la clase scanner que acabamos de incluirla en la parte superior. Y le tendremos que decir scanner in new scanner system.in. Entonces, con esta instrucción, nosotros ya hemos determinado hemos preparado el programa para que pueda leer los datos desde el teclado. Por ejemplo, para leer datos enteros se hace lo siguiente: estoy declarando una variable x que es de tipo entero, le digo system.outPrint, ingrese un número entero, ¿no? ¿Cómo leo ese número que va a ingresar el usuario por teclado? Le debo colocar x, que es mi variable que he declarado anteriormente. Le digo x es igual a in.nextIn, paréntesis. De esta forma, lo que yo estoy obteniendo es capturando el valor de la variable
entera que va a ingresar el usuario y lo voy a almacenar en X. Si deseo leer un dato double, por ejemplo, doble, sería de esta forma. A igual in.nextDouble. O sea, cambiaría nada más en esta parte. Claro, la variable tengo que declararla también de tipo double. Si deseamos leer una cadena de caracteres, entonces tendríamos que hacerlo de esta forma. Nombre igual in.next, declarando también nombre de tipo string. Si deseamos leer un carácter, por ejemplo, diríamos in.next.charat y entre paréntesis el número 0. Por supuesto que char también debería estar declarada de tipo carácter. Muy bien, hasta acá ya tenemos todo preparado en la parte conceptual. Ahora sí, en el siguiente video vamos a ir de frente al